¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este viernes en Digital. Noticias Telemundo Digital. La amenaza de Aida. Luisiana se prepara para el embate del huracán Aida que se fortalece a su paso por Cuba. Se espera que golpee Nueva Orleans con fuerza devastadora el domingo, justo cuando se cumplen 16 años del desastre de Katrina. Siempre lo voy a amar, pero era un héroe. Héroes latinos en Afganistán. Al menos 2 de los soldados muertos en el ataque terrorista de Kabul eran latinos. Habían llegado hacía una semana para ayudar en la evacuación. Hablamos con sus familiares. 2.000 muertes al día. El número de personas fallecidas por COVID supera los 2.000 por primera vez en 6 meses. En Florida, epicentro de la pandemia, un juez declara ilegal la medida del gobernador que impedía exigir mascarillas en las escuelas. Primero Dios que pronto ya van a estar conmigo. Esperanza de madre. La mamá de las 2 hermanitas salvadoreñas abandonadas en la frontera espera que pronto pueda volver a abrazarlas. Karina nos dice que no tiene más que palabras de agradecimiento para el joven hondureño que las rescató. La tormenta Aida se ha convertido en el 4º huracán de la temporada del Atlántico en su marcha hacia la costa de Estados Unidos. Y los pronósticos anticipan que puede ser devastador cuando golpee el estado de Luisiana este domingo. Rubén Pereira está en Lake Charles. Rubén, ¿cómo van los preparativos a esta hora? ¿Qué tal, José? Aquí en Luisiana todas las personas se están preparando para el impacto de Aida, que como bien lo has dicho, se espera que toque tierra el próximo domingo como un poderoso huracán. Y es precisamente el domingo cuando se cumplen 16 años de la devastación que dejó el huracán Katrina, con un saldo de más de 1.800 personas muertas, miles de damnificados, así como miles de millones de dólares en daños. Pero ahora la amenaza se llama Aida. Por eso el gobernador de Luisiana ya declaró estado de emergencia. Por su parte, la alcaldesa de Nueva Orleans le pidió a las personas que viven fuera del sistema de diques, este sistema que pues evita las inundaciones, les pidió que se vayan de sus hogares, abandonen sus hogares. Nosotros ya hemos visto largas filas en las gasolineras, personas tratando de llenar los tanques de gasolina, así como también largas filas en las tiendas de comida. También las personas que tienen embarcaciones en las marinas están contrarreloj tratando de reubicar esas embarcaciones a lugares más seguros. Nosotros, por supuesto, estaremos al pendiente de la trayectoria de este huracán Aida, que pues dejará marejadas ciclónicas, así como también lluvias de hasta 20 pulgadas. Por lo pronto es todo. José, regreso contigo. Rubén Pereira desde Lake Charles, muchísimas gracias. Nos acompaña ahora nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, con el último pronóstico sobre este peligroso huracán. Carlos, buenas tardes. Preocupante especialmente que Aida entre por el área de Luisiana. Así es, José. Luisiana se caracteriza por ser un lugar que se encuentra por debajo del nivel del mar, y esto representa peligro por la marejada ciclónica. Además, Luisiana viene del pasado año recuperarse de 4 disturbios o ciclones tropicales que estuvieron afectando de forma directa esa localidad. Para que tenga una idea, en lo que va de año han caído 20 pulgadas de lluvia por encima de lo que es normal para esta época del año. Y ahora un huracán poderoso va de camino a esa zona. Se encuentra en la porción occidental de la isla de Cuba, moviéndose ya sobre esa localidad, inclusive pasando por un proceso de rápido fortalecimiento. Si se fija, ya mañana atravesará el Golfo de México, el domingo alcanza huracán categoría 4 justo antes de entrar sobre esta localidad de Luisiana. Estamos hablando hacia el sur de New Orleans, y hay que resaltar el hecho de que estará transcurriendo a través de bolsillos de agua sumamente cálidas que no se descarta puedan generar que este sistema gane aún más fuerza y entre como categoría 5 y no 4. Eso no está fuera del pronóstico. Los acumulados de lluvia excesivos, hasta 15 pulgadas de precipitaciones de forma general, y toda esa lluvia no podrá drenar con eficiencia hacia el mar por la marejada ciclónica. Vean ustedes, se espera un aumento en el nivel del mar de hasta 11 pies de altura, inundando todo este sector cercano a lo que es el litoral. Recuerden, está por debajo de lo que es normal esa localidad, por debajo del nivel del mar, debería decir. Lluvia torrencial, lo que debería esperar, tornados no se descartan y vientos destructivos no se descartan de igual forma. Y quiero culminar con el mensaje del Centro Nacional de Huracanes esta tarde. Dicen ellos, existe abundante confianza que este fin de semana un poderoso huracán logre alcanzar las costas del Golfo de México. Es un mensaje
mensaje contundente por parte de la autoridad máxima en huracanes en los Estados Unidos. Carlos, sabemos que te estás preparando para precisamente seguir el huracán. ¿Dónde te vamos a ver? Vamos a estar justo en lo que es la ciudad de New Orleans y nos estaremos moviendo de acuerdo a la entrada de esta perturbación para ilustrarle a la gente todo lo que ocurra por allá. Nuestro compromiso es obviamente informarle a nuestra comunidad sobre todo lo que acontezca en cuanto a estos ciclones tropicales. Cuídate mucho, querido Carlos. Claro que Muchas sí. gracias. Un placer. Las lluvias, los vendavales de Aida ya están causando estragos en el oeste de Cuba. El huracán tocó tierra en la isla de la Juventud, donde se han visto árboles y postes caídos por el impacto del viento. Las autoridades reportaron más de 2.400 evacuados en esa zona, más de 10.000 en Pinar del Río. Hay cortes masivos de electricidad en varias provincias, entre ellas La Habana, donde desde temprano se suspendió el transporte público. Pasamos ahora a Afganistán, donde se han reanudado las evacuaciones en el aeropuerto de Kabul a un día del atentado terrorista que dejó al menos 170 muertos, entre ellos 13 militares estadounidenses caídos por el ataque de ISIS. Eran latinos, 2 latinos. Cristina Londoño habló con familiares. La tragedia de Afganistán ahora se llora en casa y en español. Fueron unos soldados para la casa de nosotros y nos avisaron. Su hijo, David Espinosa, de 20 años, está entre los 13 militares muertos en el ataque terrorista, que cobró al menos 170 vidas y dejó a unas 200 personas heridas. Siempre lo voy a amar, pero era un héroe. Cuentan que lo habían transferido a Kabul hace una semana. Su único consuelo es que murió haciendo lo que soñó. Él desde muy pequeño, se me hace que los 13 años, 14 años, ya que en eso pensaba del ejército. Otro hispano fallecido es el también infante de Marina de California, Hunter López. Tenía 22 años y era hijo de 2 oficiales de la oficina del alguacil de Riverside. Lamentando una vez más el sacrificio humano, el presidente Biden insistió que la misión vale la pena. Yasir Karimi logró salir con 10 miembros de su familia, pero dejó atrás a otros 10. Y pide a Dios que no le pasa algo, porque ya si los talibanes saben que ya ellos, mis padres, donde viví. Teme por lo que pueda ocurrir en su país después del 31 de agosto, mientras el ejército estadounidense dice que estos son los días más peligrosos. We certainly are prepared and would expect future attempts, absolutely, but I won't get into the specifics of what those are and why we're doing what we're doing. Este experto en seguridad espera que Estados Unidos golpee con fuerza. Biden ahora va a sentir mucha presión, dado lo débil y lo ineficaz que nos hemos visto en estos últimos días, de al menos responder de forma contundente. Pero para los más de 100,000 que han logrado salir, este es el inicio de una mejor vida. Desde el 12 de septiembre va a ir a escuelas aquí y ya ahí juegan. Cristina, ayer se hablaba de 2 atentados, hoy se menciona solo 1. Así es, José, es una aclaración que nos hizo el Pentágono. Solo hubo un ataque suicida en una entrada del aeropuerto. No hubo explosión frente al Hotel Barron que queda ahí al lado. Dicen que fue un error que cometieron en medio de la confusión. Otra cosa curiosa es que no hay ni un solo talibán entre los muertos. Curiosa, José, y además alarmante. Hace solo unas semanas el único intercambio que teníamos con el talibán era de artillería. Ahora estamos coordinando con ellos la seguridad del aeropuerto. El talibán tiene a cargo el primer anillo de seguridad y Estados Unidos, los soldados americanos, el segundo anillo, y claramente este suicida alcanzó a llegar hasta los estadounidenses. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, no confiamos en ellos, pero están al mando del país. Ahora regreso contigo, José. Cristina Londoño en Washington, gracias. Hablamos ahora del COVID porque la situación en Estados Unidos va de mal en peor. En las últimas 24 horas el país registró más de 2.000 muertes por el virus. Es un número de fallecidos que no se alcanzaba desde el pasado mes de marzo. Más del 92% de los condados del país están siendo, según los CDC, zonas de alta transmisión del virus. Otro 4% registra una transmisión substancial, lo que quiere decir que según las guías de los CDC, el 96% de los condados del país es aconsejable usar mascarilla en interiores, se esté o no vacunado.
Sin embargo, la exigencia del tapabocas en las escuelas sigue siendo motivo de discusión, sobre todo en el estado de la Florida, donde hoy un juez determinó que el gobernador Ron DeSantis no tiene autoridad para prohibir su uso. Rogelio Morataglia tiene el informe. Desde los primeros días de marzo, el número de muertes diarias no superaba la barrera de los 2,000. Las cifras de la actualidad vuelven a ser como en los días más oscuros de la pandemia. Y esto es algo que estamos viviendo en todos los hospitales de los que yo tengo conocimiento, ciertamente. Probablemente pues, los números peores de toda la pandemia. En la zona central de Florida la situación es tan crítica que el sistema de salud Advent Health en Orlando ha tenido que pedir 14 morgues portátiles. El hospital reconoció que se preparan para un aumento en el número de muertes porque la cifra de pacientes enfermos de gravedad se disparó en sus hospitales. Ante este panorama tan desolador, tuvo que ser un juez, al fallar en contra del gobernador de Florida, el que decidió que las mascarillas en las escuelas pueden ser obligatorias. Eso me parece perfecto, que el gobernador de Florida no pudo hacer lo que quiso. Es evidentemente que no le importa ni los niños, ni el environment, ni la comunidad. Si una máscara puede salvar vidas, es absurdo no hacerlo. Cualquier medida que podamos tomar contra esta pandemia, hay que hacerla. Con Florida una vez más como epicentro de la pandemia, Ron DeSantis pidió al Departamento de Seguridad Nacional que entregue la información de inmigrantes sin documentos, que según él fueron enviados con COVID a su estado. Los inmigrantes sin documentos realmente no son la razón de que estemos infectados en el estado a tal grado. Y mientras el gobernador de Florida intenta señalar a la administración Biden como responsable por el repunte del COVID en el estado, los expertos aseguran que una de las principales razones es que no se ha logrado la inmunidad colectiva a través de la vacuna. De nuevo, el mensaje tiene que ser muy contundente. La enfermedad no se ha ido, la vacuna protege. La enfermedad mata y la vacuna no. Y esto es muy claro. En Florida, apenas poco más de la mitad de la población elegible está totalmente vacunada y hoy está en el ojo de su propio huracán. Rogelio Morataglia, Noticias Telemundo. Y ahora tenemos novedades sobre las dos niñas salvadoreñas que lograron cruzar la frontera solas con la ayuda de un buen samaritano. Las conocimos ayer aquí en Noticias Telemundo. Entre lágrimas las vimos hablar con su madre por teléfono frente a nuestras cámaras. Víctor Hugo Castillo hoy pudo hablar con la mamá. Y nosotros nos perdimos, ya no sabemos qué hacer, mami, por favor, entiéndeme. Las lágrimas de la pequeña Génesis rompieron el corazón de su madre, que está ansiosa por tener sus hijas a su lado, y hoy en una entrevista por videollamada con Noticias Telemundo habló con mucha esperanza. Primero Dios que pronto ya van a estar conmigo, ya me hablaron de ahí de donde las tienen y solo de que me dijeron de que mandaron los papeles, ya los mandé. Pero no me dijeron cuándo me las iban a dar. Dice tener el alma llena de agradecimiento con Juan David Russell, el joven hondureño, quien no dudó en socorrerlas al encontrarlas perdidas en el monte. Lo que más le preocupa ahora es que la niña mayor presenta un cuadro de tos. Las niñas me tenían que hacer la prueba del COVID. Sí. Sí, y me dijeron de que si salía positiva, pues me las iban a retener un poquito más de tiempo, pero si no, que me las iban a dar pronto. Sin embargo, al igual que unos 22,000 niños que permanecen en custodia de las autoridades, Génesis y Susana tienen que pasar por el proceso legal antes de reunificarse con su madre, como explica este abogado. Los mandan a un albergue donde les asignan un trabajador social. Ese trabajador social va a ser responsable de comunicarse con un familiar o un papá que vive aquí en los Estados Unidos. En medio de 3 semanas los niños son dados a los papás o a las personas que van a patrocinar a los niños, y ahí empieza el proceso de asilo o de visa de niños abandonados. Karina está esperando con paciencia, pues su único anhelo es abrazar de nuevo a sus hijas y no volver a separarse de ellas. En McAllen, Texas, Víctor Hugo Castillo, Noticias Telemundo. Millones de estadounidenses están en riesgo de quedarse sin techo luego de que la Corte Suprema dejó sin efecto la orden federal que impedía los desalojos en áreas con gran transmisión de COVID. Los latinos están entre los más afectados. Francisco Cuevas tiene más. Se acerca el 1 del mes y José acelera el paso para reciclar más cartón y poder así llegar a los $900 que paga mensualmente por una pequeña habitación. Muchos gastos, prefieren darles de comer y atrasarse con la renta, ¿verdad? Entonces, pues yo también hasta estoy así.
Ahora la Suprema Corte del país, en un voto de 6-3, puso punto final a la extensión de una moratoria que protegía a millones de inquilinos de ser desalojados. Nancy Pelosi calificó la decisión como inmoral, arbitraria y cruel. Es una injusticia, es una decisión irresponsable. De costa a costa, más de 11 millones de personas están retrasados en el pago de su renta. 3 millones de personas enfrentan desalojos en los próximos 2 meses. Mi hija y yo estamos pagando la renta, y a mi hija también le acaba de dar hace 2 semanas el COVID. En los 2 últimos paquetes económicos de emergencia, el Congreso aprobó 46,000 millones en ayuda para inquilinos, pero solo un 11% del total han sido entregados. Estos inquilinos que están desesperados, ¿no?, por recibir un alivio, hay mucha lentitud, lo cual preocupa, ¿no? Los fondos federales están disponibles, pero no llegan por los complicados procesos y porque solicitantes no tienen acceso al Internet. Casi 40% de los aplicantes son latinos, de eso también un porcentaje personas que solo hablan español. Con la decisión de la Suprema Corte, ahora miles de familias por todo el país están en peligro de quedar prácticamente en la calle, pero aún existe ayuda de emergencia, incluyendo para inmigrantes indocumentados con hijos ciudadanos o residentes legales. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo entrar a su conferencia mañanera porque su auto fue bloqueado por una protesta de maestros en Chiapas. La aglomeración de educadores impidió el paso al vehículo de Andrés Manuel López Obrador a un cuartel de Tuxtla Gutiérrez, donde iba a tener su habitual mañanera. Los maestros se oponen al polémico plan de regreso a clases presenciales del próximo lunes. El presidente decidió no ceder y pues tuvo que entrar a su mañanera por videoconferencia. Esto fue lo que dijo. Nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie. Luego de más de 2 horas retenido en su camioneta, López Obrador logró finalmente ingresar a la zona militar en Tuxtla Gutiérrez cuando los manifestantes se dispersaron. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.